Meteoro es un podcast producido por el Curso Anual de Psicoanálisis. Este es un podcast dedicado a los analizantes. Queremos saber cuáles son los problemas que se encuentra la gente que está en relación al psicoanálisis. La protagonista es la experiencia de ese encuentro singular. Una sola premisa. La sorpresa aparece cuando la respuesta falla. Un principio. Popularizar sin vulgarizar, hasta convertir al psicoanálisis en un asunto de debate público por la gestión colectiva de la educación analítica. Dale clic al botón seguir para enterarte de nuevos capítulos. Yo no entiendo por qué corren a explotar. Hoy lo siento, todos locos por hablar. Bienvenida, Sol. Gracias. Estamos con Sol Morgado, analizante. ¿Cómo estás, Sol? Bien, muy bien. Bien. Recién llegada a Rosario. Recién llegué a Rosario, llegué al mediodía, estoy viviendo en Buenos Aires. Sí. Sí, recién llegó. Ya Bien. me reciben así, la gente del CAP. Muy bien, buenísimo. Nos ponen muy contentos tenerte con nosotros en Meteoro. Me interesa, Sol, que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia de Meteoro. ¿Cómo fue tu comienzo, tu relación con el psicoanálisis? ¿Cómo comienza esa relación? ¿Cuál fue tu primer encuentro con el psicoanálisis? Quizás es difícil decir cuál fue el primer encuentro, porque creo que el psicoanálisis está en todos lados. Quizás uno no se da cuenta, ¿no? Pero más allá de lo que uno puede ver en la ficción, que hoy está muy de moda, ¿no? Yo no creo que Freud en su época no tenía tanta ayuda. Pero si tengo que decir, mi primer encuentro con el psicoanálisis fue en la facultad, porque yo arranqué a estudiar psicología, estudié psicología y no terminé. No sé si me encontré con el psicoanálisis en la facultad, pero sí con un discurso del psicoanálisis, que no es lo mismo, porque sí creo que con el psicoanálisis cada uno tiene su versión. No sé si hay una única y que prime sobre las otras. Pero sí me encontré con mucha gente que iba a estudiar psicología. Sí. Y que contaba, que iba al analista, y mi analista me dijo esto y me dijo lo otro. Me encontré con un discurso bastante pedante del psicoanálisis, si te tengo que decir, a priori. Y yo me sentía muy lejos de eso, porque sentía que era algo a lo que yo no podía acceder, como algo muy inaccesible. Arrancaba súper contenta ella, no, yo te arranco con un discurso re bien, no, sí, hagan análisis. No, hablando en serio, a priori fue, si te tengo que decir, fue el encuentro en la facultad, con algún que otro profesor, me acuerdo hablándonos del matrimonio, tengo algunos recuerdos, ahí fue allá por 2009, que acá me recordó mi compañera, y creo que mi primer encuentro real con el psicoanálisis fue con mi analista, mi primer y única analista, recién en 2017-2018. Que me acuerdo de ir a una consulta con Ana, que es mi analista, sigue siendo, por favor que no se vaya nunca, y de encontrarme con una pregunta, que era, ¿qué quiere Sol? ¿Querés preguntarme si ya la respondí? ¿Respondiste? No, sí. La fuimos respondiendo, pero la pregunta fue cambiando, porque fui cambiando yo. Esa sería como la pregunta inicial, la entrada. La entrada, el camino y no sé si la salida, si hay una salida o si quiero que haya salida, pero es el camino más que la entrada. Es Bien. ¿Qué quiere Sol? Así que no sé si respondí mi pregunta, pero fue como hay muchos encuentros. El primero creo que fue en la facultad. Bien, y ahí decías esto de las distintas versiones. ¿Me podrías, digamos, como describir a qué te referís con esto, no? Porque decías distintos discursos, ubicabas algo como más pedante. Hay algo, yo creo, del psicoanálisis, justamente de que a priori quizás la persona que no lo hizo nunca, o quizás no, quizás fue mi camino y mi historia, es realmente hay algo que yo no sé que el otro lo sabe, que hay un otro que lo sabe y que yo no lo sé, y que no creo que lo sepa, aunque me siente y lo hable, porque realmente sí, es del otro y no es mío.
Yo creo que a eso me refiero con lo de pedante. Me encontraba con personas que hablaban mucho desde como yo me analizo puedo, como yo me analizo soy, y realmente yo me sentía totalmente fuera. Yo me acuerdo en una de las primeras sesiones con Ana de decirle que ella me preguntaba cómo me sentía, no me acuerdo cuál fue la pregunta en la que derivó mi respuesta, pero sí me acuerdo de mi respuesta, y mi respuesta fue que me sentía como la canción de Fito Páez, Al lado del camino. No sé si el video es así o yo lo recuerdo así, pero en el video Fito está en un sillón al costado de una ruta y él está sentado en un sillón, cada tanto pasa un auto, está lleno de polvo, y yo me sentía así, yo sentía que estaba sentada al lado del camino y que las cosas pasaban, pero a mí no me pasaba nada y a la vez le pasaban a los demás y había un otro al que le pasaban cosas, y yo me sentía muy fuera de eso. Quizás por eso también asocio con lo pedante, porque el psicoanálisis quizás el primer acercamiento o el primer... Cuando olfatía de, che, yo puedo hacer análisis, yo puedo acercarme a este mundo, hay un mundo por descubrir ahí, ¿es para mí? Yo sentía que no era para mí. Realmente me sentía como por fuera, como que había algo que inaccesible, algo, había una puerta ahí que yo no sé si no me la merecía o no sé, hay algo ahí que probablemente tenga que seguir charlando, pero a eso me refiero con lo pedante, de sentirme muy por fuera, muy que a los demás les pasaba algo que a mí no, que los demás podían transitar ese camino que yo no, hasta que un día me encontré sentada hablando de lo que me pasaba, que era allá por 2018, sí. Que era, ¿qué quiere Sol? Ajá. Y empezar a hablar y poner en palabras. Pensé que era mucho más rebuscado y poético, y a la vez es poético, si querés después lo hablamos, pero sí. Que era mucho más rebuscado que eso. Ajá. Me interesa, vamos a indagar en esto que decís de lo poético. ¿A qué te referís? ¿Cómo fue en tu experiencia singular, digamos? ¿Cómo te encontraste con lo poético en tu experiencia analizante? Voy a caer muchas veces durante esta conversación probablemente en odas al psicoanálisis y hasta a mi analista, porque es como que para mí hoy el análisis es Ana, o sea, es ella, no le imagino por fuera de ella. Después hay un mundo al que uno le abre la puerta y se encuentra con un montón de cosas, y es hasta una cosmovisión, realmente, porque empezás a leer y a escuchar las cosas de otra manera, realmente. No de una manera sectaria como yo lo viví al principio, esto es una secta o un club del que yo no participo. Acá, ¿cómo hago para tener este carnet? Ni siquiera me lo preguntaba, porque realmente para mí, es una cuota que yo no puedo pagar. Sigo con la analogía del club. Pero me olvidé la pregunta, porque empecé a hablar yo. Te preguntaba por esta cuestión de lo poético, ¿dónde lo encontraste en la experiencia como analizante, digamos? ¿En dónde, si en ese decir, en esa anunciación, o cómo se transformó, cómo llegaste, o es un lugar? Yo creo que hay algo de la poesía en general que es poner en palabras cuestiones quizás muy mundanas, pero en palabras bellas o en palabras que probablemente, qué sé yo, la mayoría de las poesías hablan, el amor es algo muy abstracto y muy que te puede generar un montón de cosas, pero hay un montón de poemas hechos a la naturaleza, al oler una flor, y siento que el psicoanálisis en ese sentido a mí me dio muchísimas herramientas, y no lo quiero llevar tanto a lo práctico porque no todo tiene que servir para algo, aunque sí es el caso. Sí creo como que empecé a ver la vida de otra manera, realmente a mí me cambió la vida, y la empecé a ver de otra manera porque lo que pasaba no le pasaba al otro, me pasaba a mí y pasaba con mis palabras, estaba contado por mí, y como uno lo cuenta es todo. Es esa ficción o no ficción, o esa poesía que uno decide contarse, y a veces son poesías muy tristes. Pizarnik no escribía sobre qué feliz que estoy, no, la mina la estaba pasando mal, pero lo contaba de una manera muy bella, y yo creo que hoy vivir lo bueno y lo malo de esta manera, a través de la palabra, y poder ponerlo en palabras y saber que tengo el espacio para ponerlo en palabras, lo hace mucho más bello, hasta lo trágico y lo bueno y lo malo. Creo que ahí está lo poético. Y también que lo mundano no sea tan mundano.
Porque si nos ponemos a analizar la existencia, ¿cuánto tiempo tienen, chicos? Porque yo estoy para... No, si nos ponemos a analizar la existencia, lo mundano, la vida, la muerte, no sé si hay tanto sentido. Y creo que esto le da mucho sentido. La poesía le da sentido, el análisis le da sentido a un montón de cosas que vivimos. Sí, claro. Es muy interesante porque lo que vas describiendo de tu experiencia analizante, esta cuestión entre la ficción, la no ficción, cómo nombrar, el efecto que tiene, ¿no? Este señalamiento es muy precioso, ¿no? Que tiene como uno dice su realidad, ¿no? Y vos decís que te transformó el modo de leer, el modo de escuchar. Que me interesa si nos podés comentar o que nos cuentes ¿cuál fue el primer problema que te encontraste? ¿Y cómo lo transformaste? Si lo transformaste o un problema que todavía te encontrás hoy y lo seguís laburando. Probablemente el primer problema con el que me encontré ya me lo saqué de encima. Yo creo que yo fui muy cruda a mi primera sesión y no fui tan chica. Le tiramos un chivo a Miguel. Sí, fui cruda, fui cruda. Fui muy cruda a mi primera sesión. Que me acuerdo que a mí me lo recomendó Lola, no me lo recomendó, venía militándome el psicoanálisis, imagínate. Sí. Hacía 2 años que iba a la facultad, el 90% de mis amigas se analizaban y yo resistida. Y yo me encontraba, tengo recuerdos de esa época de 2008, 2009, y me encontraba como muy desconectada de mí. Y creo que es como muy difícil identificar cuál fue el primer problema o la primer problemática o el primer nudo que puse sobre el tapete con Ana. Sí, creo que hablé mucho de mi casa, de cuál era mi lugar. Me acuerdo de haberle contado un sueño. Me pasaba mucho soñaba mucho, o sea, sí. Sigo soñando, pero soñaba mucho y soñaba muy oscuro. Uh-huh. Yo no sé si esto tiene que ver o no sé si se puede chequear o no, pero yo soñaba casi en blanco y negro. Soñaba que me iba a dormir y que me tenía que correr porque venía una doble mía a acostarse encima mío. Nunca me olvido porque lo soñé más de una vez. Uh-huh. Y me acuerdo de decirle a Ana, volviendo a tu pregunta, que yo no sabía quién era yo. Todavía no estoy segura de quién soy yo. Pero decirle, no sé qué quiero. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Me decían, ¿querés comer capelletini? Sí. ¿Querés hacer esto? ¿Y vos te querés separar? Yo estaba en pareja en ese momento. No sé, pero de no saber, realmente de no saber ni siquiera estar en un lugar sabiendo si quería estar ahí. O sea, estaba al horno, básicamente. Estaba realmente viviendo como un zombie. Y no fue tan placentero al principio. No fue un camino, un lecho de rosas. Y uno de repente empieza a ir por la vida. Pero... Cuando decís que no fue placentero, ¿te referís a la experiencia esa del análisis? No sé si no sé si la experiencia del análisis no fue placentera. Yo me acuerdo de haber ido a la primera sesión y haber hablado hasta por los codos. Ajá. De que Ana esté con el cuadernito y no poder meter un bocadillo, pues yo necesitaba sacar de adentro. Sí. El otro día Ángel dijo en la presentación de su libro que un poco el análisis es profundizar el misterio. Sí. Entonces hay algo de eso, de que quizás no ir con la expectativa de llenar un vacío, sino de habitarlo, como dice Babasónicos, vivir en él. Exactamente. Entonces, vos me preguntaste cuál fue el primer problema. Yo creo que yo estaba habitando un vacío que no era mío. Y de repente dije, bueno, pará, esto es mío. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Qué quiero acá? ¿Qué quiero acá adentro? ¿Qué quiero sacar? ¿A dónde quiero ir? Como una orientación. Empezaste a dar una orientación al vacío, lo empezaste a usar a favor tuyo. Sí. ¿Cómo lo nombrarías hoy, en la actualidad? Primero lo reconocí. Bien, claro. Porque parece que todo tiene que tener un montón de sentido y todo tiene que ser... Uno cuando no puede encontrar su propia voz, no es que vas por la vida y no pasa nada. Cuando uno no puede encontrar su propia voz, hay un otro. Y va a venir un otro a decirte qué hacer o cómo te tenés que sentir. Claro. Y aún así el otro no quiera decírtelo, vos lo vas a tomar y vas a decir, no, yo quiero esto es para mí.
Entonces yo estaba viviendo la vida con los ojos de otra persona, con el discurso de otra persona, con el deseo de otra persona. Y yo creo que de otras personas, y de otras que yo me había inventado, que ni siquiera existen, digo. Ese carácter ficcional que nombramos. Totalmente. Es que sí, sin duda, somos la ficción que nos contamos. Entonces digo, yo me estaba contando a mí que esto era todo. Era esto, era ir a lugares y no sentir nada, estar totalmente adormecida. Lo que digo con el que el camino del psicoanálisis, probablemente muchos caminos de descubrimiento y de poner en palabras y de reconocerse y de darse el tiempo y la soledad y un montón de caminos de esa índole, sean duros y sean difíciles. No creo que el psicoanálisis sea el único, sí fue el mío. Y fue descubrirme, encontrarme muy sola. Es un camino de soledad. Porque es la soledad con respecto a qué. También, ¿no? Después van cambiando los actores. Pero la soledad con respecto a mi sentir es mío. Nadie más está en este lugar. Hablábamos hace un rato fuera de cámara de la facultad y demás. A mí me venían a contar que la facultad del discurso académico tenía que ser así o asá. Y yo no entraba en esa. Yo no me sentía cómoda en ese lugar. No era mi experiencia. Yo tenía ganas de caminarla de esa manera. Sí. Y la dejé. Entonces, creo que a eso me refiero con que no es tan placentero. Es un camino con otros, pero es solo. Si vale la pena hacerlo, yo no quiero ni pensar mi vida si no me hubiese animado y si no hubiese ido ese día a Calle San Luis a tocarle el timbre a Ana. No lo quiero ni pensar. No sé, probablemente no sabría de qué me perdí, ¿no? Pero es un poco un camino de soledad. A eso me refiero por ahí con que no es un lecho de rosas. Pero también hay momentos, hay hitos, hay qué sé yo. Yo ya no estoy más en el sillón de Fito sentada. Yo estoy en la ruta y me voy pinchando y a veces uno camina descalzo y a veces uno está en un auto yendo a 150 kilómetros por hora. Sí, y qué bueno que está, pero estoy en la ruta. Y manejo yo, no maneja otro. Hermosa la metáfora. O sea, ya no estás al lado del camino, ahora conducís y estás en la ruta. Es una preciosa metáfora, digamos, de la transformación que como consecuencia de esa experiencia en la que entras. Sony, te pregunto, me genera mucha curiosidad. Vos estás en los medios, ¿no? Laburás como productora. ¿Cómo pensás que te transformó? O si tiene algún efecto, ¿no? Esta experiencia del análisis, ¿cómo la lees? ¿Hay una articulación, o sea, entre esa escena del análisis y tu trabajo en los medios? Y es muy difícil que no se articulen. Es realmente como una caja de herramientas. No sé, sigo hablando de herramientas y siento que suena como todo muy industrial. Pero no, sí digo que es algo que uno lleva con uno. Claro. Y lamentablemente hay mucha gente que no se analiza. Y realmente es terrible lo que voy a decir. Probablemente lo tengo que cortar, pero digo, la gente que no se analiza o que no hace... No que no se analiza ahora, la que nunca hizo ese camino de introspección, con el camino que sea, no es el análisis el único, reitero, para mí, pero digo, te encontrás en un mundo en el que se camina muy solo y se necesita mucho la palabra, donde se pone mucho en juego la palabra, cómo se dicen las cosas, quién las dice, quién las escucha, qué querés contar, qué no querés contar, de qué me quiero apropiar del otro. Hablamos con una amiga antes de venir para acá de lo que es el hate, sin duda, de la gente que está expuesta. Yo estuve 2 o 3 veces en cámara y me han comentado cosas horribles y otras cosas re lindas. Yo siento que por ahí el transitarlo estando analizada y dando el espacio para que eso ocurra desde ese lugar, viviéndolo desde ese lugar, es distinto, obviamente que es distinto. Más allá de eso, siento que en los medios no se habla lo suficiente de esto. Por eso también está muy bueno para mí el discurso del CAP de popularizar, porque realmente se puede hablar un montón. Después tenés un montón de analistas haciendo reels cortitos sobre cómo es esto, cómo es lo otro, y así es como se le entra a la gente. Pero esto no es un reel cortito, realmente es un camino de mucho tránsito, de toda la vida. Vos podés dejar de hacer análisis, nunca dejé, pero digo, me imagino que la gente que deja de hacer análisis está
ya está, es algo que te atravesó, que te cambió, no volvés a ser el mismo después. Me fui por las ramas, pero siento que por ahí encarar, primero que no estaría trabajando en donde estoy trabajando si no me hubiese hecho la pregunta de dónde quería estar. Exactamente. Empezando por ahí. Ese valor de la pregunta, ¿no? ¿De qué quiere Sol? Ese camino de palabra que nombrás. Sí. Y aparte de eso, de animarse a desear después. Claro. Lo que pase con eso, qué sé yo. O sea, como si no hubiera una garantía de los efectos, ¿no? Empezás a caminar ese camino de palabra que te acerca más al deseo, pero no hay una garantía o un saber, al contrario, ¿no? Vos decías esto de apropiarse del vacío, me suena un poco a esto que decías un ratito antes. Sí, porque si no parece como que hay un momento en el que uno llega, como en Mario Bros, llega al final de los niveles y se lleva a la princesa y ya está. Y no. Claro. Siempre vas a querer algo más y vas a querer algo distinto y capaz lo que querías hoy te trae angustia, qué sé yo, pero lo que hiciste y fuiste, a veces se consigue, a veces no, en el camino pasan, no sé, 1500 cosas. Yo no sé, es como te digo, no, ni siquiera quiero saber qué pasaría si yo no hubiese. Creo que también el psicoanálisis es un poco eso, ¿no? En contraposición al sentido, ¿no? Decías vos. Como si fuera el camino inverso, uno llega como con todos estos discursos que vos decías, ¿no? Muy hablado por otros discursos y cada vez es como menos sentido. Todo tiene que servir para algo. Ajá. Por eso hablaba de las herramientas, no quiero hablar tanto de herramienta, porque la herramienta... más utilitarista, como... Porque todo tiene que servir para algo. Exacto, claro. ¿Qué sé yo? Es esto. Y está bien que sea eso. Y a veces es eso, a veces es otra cosa. Claro, sí. ¿Y hoy? ¿Cómo es hoy tu relación? Bueno, vos decías que en la entrada estuvo marcada por esta pregunta que igualmente le decís que es transversal, que no la terminás de responder o que no te imaginás si va a haber una salida, ¿no? Pero fue como un modo de entrar en la experiencia del análisis. Hoy, ¿con qué problemas te encontrás? Si pudieras situar uno para la audiencia o incluso invitar a la audiencia que se anime a acercarse al psicoanálisis, en esta tarea que tenemos en el CAP de popularizar sin vulgarizar. Hoy de lo que estoy hablando mucho es... Me está costando aceptar que soy feliz. Temón. Cerra acá. No, me está costando entender la felicidad. Sí, claro. Hablo mucho con mi analista, con Ana, de la culpa que a veces genera eso, de aprender a relacionarse con el deseo. Creo que estoy muy en esa, muy en ¿qué hago con mi tiempo? Empecé a marcar límites y a dejar ir cosas y de repente el tiempo es mío. ¿Y ahora qué carajo hago? Le decía a Ana, ¿qué hago? Y es como que... Y de repente ella me decía... Las devoluciones de Ana son fantásticas, pero me encontraba con momentos en los que estoy siendo muy feliz y el tiempo es mío y estoy decidiendo dónde estar y de repente me encontré hasta con partes hasta creativas de mí que yo ni sabía. Yo creo que la pregunta más interesante que me estoy haciendo hoy, que para mí es interesante, después para el otro cada uno, ¿no? Yo en el medio, en estos 6-7 años de análisis, dejé una pareja, me mudé 400 veces, todas por algo mejor, hago así porque digo, para mí era algo mejor y lo fue, ¿no? Pero digo, en mi experiencia, me animé, me fui a vivir a Buenos Aires, me postulé a un trabajo en el que pensé que en la vida me llamarían y estoy trabajando ahí. Me encuentro por ahí en lugares en los que digo, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué? Y volviendo, con lo que acabo de decir, volviendo a lo que me preguntaste, es empezar a aceptar ese camino que hice, que también yo quise llegar ahí y que hubo mucho laburo para llegar ahí. Claro, como reconocer el valor de ese trabajo. Sí, es como hablaba antes, el nivel del Mario, es como que llegaste ahí, hay más, pero llegaste ahí. Y se siente tan bien que es como que, pero ¿por qué me sigue faltando algo, no? Y está buenísimo porque es donde uno va después. Pero es de lo que estoy hablando ahora, empezar a entender que elegí cosas que quizás no hicieron felices a todas las personas que me rodean, pero a mí me hicieron muy feliz. Y empezar a vivir esa
soledad con el deseo, estoy sola en mi deseo, pero lo vivo con felicidad. Hermoso, Sol. Gracias. No, por favor. Como para ir cerrando, me gustaría que siempre más o menos invitamos a que nos recomienden, no sé, un libro, una lectura, algo que a la audiencia. ¿En qué andás? ¿Estás leyendo algo que te marcó? Puede ser en relación al psicoanálisis o no. Va a sonar re autobombo, porque lo último que leí fue de Ángel. Me encanta, a ver qué... Ángel escribió un libro, puedo decir porque él está allá atrás. Sí, claro. Escribió un libro que es sobre babasónicos, pero no es sobre babasónicos. O sí, es sobre babasónicos, pero es sobre un montón de cosas. Ajá. Fue lo último que leí. Sí. Lo presté ya, de hecho. Tiene con muchas anotaciones. Y es tan lindo de leer, es tan poético. A veces creo que como en el análisis digo, ¿cómo llegó este tipo a escribir esta oración? ¿Cómo lo que dijo al principio tiene tanto sentido con lo que se dice al final? Y bueno, lo deseó y lo escribió. Así que recomiendo el libro que escribió Ángel. A propósito de Babasónico. A propósito de Babasónico. No es autobombo, no. Realmente es lo último que leí y me encantó. ¿Y un disco o una canción? Va también, ella, monotemática ella. Atravesó mucho mi análisis babasónicos. Sí. Esto es previo al libro de Ángel, pero bueno, atravesó mucho mi análisis. Y soy rock de babasónicos. Bueno, gracias, Sol. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. No, vos por Nos venir. tomamos unos mates. Sí. Bueno, decidimos hacer un bonus track. Estamos todos muy conmovidos acá en el estudio porque sin duda esta entrevista tocó un real de la experiencia analítica. Así que queremos hacer un bonus track para nuestra audiencia y preguntarte, porque vos solo decías, cuando empezamos a conversar, tomabas la metáfora de la ruta, que nos pareció muy preciosa conversando acá con los colegas. Y renglón seguido dijiste la implicación en el camino, ¿no? O sea, presente, o sea, ¿cómo lees hoy, fuimos del pasado al presente, y cómo lees hoy el presente de cara al futuro? Yo creo que ya no sé si el verbo es leer. Ajá. Yo creo que es más, el otro día le decía a Ana, pobre, hoy me va a cobrar copyright porque las veces que la he citado hoy, pero que siento que está pasando todo muy rápido. Siento como si no me da tiempo vivir una cosa que ya estoy sintiendo otra y estoy tan conectada conmigo. No digo que yo sea el ideal de nada, en absoluto, pero sí es justamente vivir el presente, estoy acá y estoy decidiendo por mí y estoy viviendo para mí y es un ejercicio. Mi presente de cara al futuro es un ejercicio de no irme de acá a 200, siguiendo la analogía de la ruta, ¿no? De mirar acá, 200 kilómetros, ¿dónde voy a doblar? ¿A dónde? Es más, pará, estoy acá. Yo ya está, mirar para atrás no me sirve para nada, o sí, pero no con dolor, ni con arrepentimiento. Eso lo logré con el análisis. Pero mi mirada para adelante es más, ¿qué quiero ahora? Y no esa filosofía de ahora de que tenés que ser feliz, vivir el momento, el tapping, sin faltar ni menospreciar, pero digo, sí. Es un poco más que el tapping, el psicoanálisis es más tipo una gomera ahí a la rodilla, pero no sé si pienso mucho en el futuro, no me voy a hacer la que no. Te estaba por mentir impunemente, te estaba mintiendo de hecho, no. Yo creo que de cara al futuro hay una... Es como una garantía que no es garantía de nada, pero es una garantía de que no sé qué va a pasar. Me encantaría saberlo y muchas veces mi neurosis me lleva a pensar en eso, pero algo va a pasar, porque yo no me voy a volver a quedar al costado, ni quieta, ni sentada. Algo va a pasar y eso para mí ya es un montón, que pasen las cosas. Que pasen porque yo las deseo, porque las dejo de querer, porque las elijo, porque me equivoque o por lo que sea, pero que pasen. Porque siento que, con lo que me refería antes a decir que siento que pasa todo muy rápido, Ana me decía, ¿y no será que antes no
no es que sentías que no pasaba nada, antes no te movías. Si sigo con la analogía de la ruta, porque la voy a seguir, esta yo te la sostengo hasta el final, es el viento en la cara, estoy yendo para algún lado. Y yo siento que eso es sentir que pasa todo muy rápido y quizás no pensar tanto en el futuro. Sí, hay un futuro, hay un adelante, pero qué sé yo, lo voy a resolver como resolví lo que pasó, lo que me viene pasando ahora. Siento que ni siquiera es que el psicoanálisis es una forma de decir, si tengo un problema voy a ir a mi analista, le voy a contar y lo voy a resolver. No. Si tengo un problema, lo voy a decir. Si tengo algo para lo que me pone feliz, lo voy a poder decir. Si tengo algo que no sé resolver, quizás lo calle, pero lo voy a callar, sabiendo que lo estoy callando. Voy a estar consciente de eso que estoy eligiendo hacer o no hacer. Y de lo que no esté consciente, aparecerá en otro momento. Pero digo, hay algo de encontrarse con uno y no soltarse la mano, y sin caer en romanticismo, ni mucho menos, porque como decíamos antes, o yo decía al menos, y creo que vos acordabas, no es un lecho de rosas, pero hay algo de encontrarse con uno que es muy importante de sostener ese encuentro con uno. Y el encuentro a mí me pasa ahí, yo lo siento ahí, con dolor, con alegría, con lo que sea. Vos me preguntabas por el futuro y yo siento como que para mí el futuro es esto. Yo soñaba con estos momentos. Sí, como si dijeras que el futuro es el presente de la anunciación, ¿no? En este acento que vos le das al decir, ¿no? Como si hubiera una ganancia práctica en decir, elegir o saber lo que estás eligiendo, callar, hablar, ¿no? O ese paso por el discurso. Y hay algo para mí también del potencial del futuro. Y no hablo del potencial de lo que puede ser, algo que puede ser otra cosa o algo que puede ser más o menos o lo que sea. Hablo del potencial de, mirá sí. Claro. Y mirá si pasa esto. A mí me está pasando ahora. Me cuesta mucho pensar en el futuro por eso. Porque yo me tiraba a dormir la siesta después de trabajar porque mi cabeza ya no daba más, porque estaba mirando el reloj mientras laburaba en otros laburos. Bueno, no es porque yo hoy laburo en un lugar súper divertido, ni súper pegado, ni nada. Hablo de habitar lugares que no habitás, que realmente está tu cuerpo ahí y vos estás pensando en qué vas a cocinar a la noche porque es lo único que te da un rayo de esperanza. Pensar que vas a hacer una lasaña a la noche y no poder ser feliz durante el resto del día. Pero a lo que iba es, a mí me pasa que el potencial o el mirá sí, mirá el día que, para mí hoy es el día que. No todos los días, no quiere decir que todos los días me levanto y voy con el tema de los Bee Gees, no sé si son los Bee Gees, pero tipo, después pónganlo de fondo. Pero hay un tema que, no, los Beach Boys. No voy escuchando los Beach Boys mientras voy caminando, a veces voy puteando y a veces llego tarde. Y hay días que me cuesta dormir y digo, ¿para qué mierda me vine a vivir a Buenos Aires? ¿O para qué estoy trabajando en un lugar tan expuesto? ¿Por qué estoy lejos de mis amigas y de mi familia? Un montón de preguntas, pero me las hago y están ahí. Y está esa angustia diciendo lo que tiene el otro es mejor. Claro. A veces sí. Yo siento que el futuro quizás hoy es eso, es lo que yo haga hoy va a ser el futuro. Entonces no puedo ni pensar en el después. Es como que todo el potencial está ahí, lo tengo acá en este momento delante mío. Sí. Entonces, bueno, es como que estoy viviendo el día a día. ¿Y militar en psicoanálisis? Sí, insoportable. No sé, han sido muy insoportables conmigo y yo creo que lo abordo de una manera que está buena, pero bueno, capaz hay gente que viene y te dice... A ver cómo lo militás, con amigos, o sea, en esto de la divulgación. Yo siento que hay algo de psicoanálisis que la persona psicoanalizada, o no sé si me pasa a mí, pero creo que pasa, acude mucho a vos. Y yo siento que la gente acude a mí, no como en absoluto como analista, ni mucho menos, porque no lo soy ni pretendo serlo, pero sí en busca de la escucha. Hay algo que se practica y que se aprende, si no lo sabés, o que se ejercita cuando uno es analizante, que es la escucha, no es solamente lo que uno dice, es escuchar. ¿Qué está diciendo el otro? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué no se está diciendo? Y creo que eso, las personas que te rodean o con las que uno se cruza, lo notan, no sé.
quizás no le pasa a nadie, a mí me pasa eso, se me acerca mucha gente que por ahí no son mis amigos, a decirme, che, me está pasando esto. Y yo no es que le digo, fíjate que Freud decía, no, o de Lacan, no, Miller, no. Digo, sí, che, pará, ¿y vos te preguntaste qué querés vos o qué? Es una pregunta tan boluda, me genera tanto crédito en la vida. Mis amigos me aman, pero digo, realmente es tan boluda la pregunta y es tan lindo tener un espacio en el cual hacérsela y abre tantas puertas a la nada, porque lo que hablamos del vacío, pero abre tantas puertas. Volviendo al tema de la militancia, digo eso, yo creo que milito el psicoanálisis siendo un soldado del psicoanálisis desde, che, a mí me ayudó a esto, a mí me sirvió para esto, yo estoy acá por esto. No quiero saber la persona que sería si yo no hubiese, como te dije, tocado el timbre ese día en calle San Luis. Hace poco, ya hace un año, el otro día me lo recordó, una de mis más amigas arrancó análisis y estaba buscando en el WhatsApp, ella me contaba sus problemas, es una mina con la que hablo todos los días, che, hice esto, me pasó lo otro, bueno, qué sé yo, como amiga, ¿no? Uno aborda como amiga, acompaña, escucha, aconseja desde la humilde experiencia y encontraba chat desde el 2019 diciéndole, che, amiga, vos sabés que esto en análisis estaría buenísimo que lo hables, y mirá si llevas esto a análisis, y un día arrancó, encontré chats y había 200 mensajes míos diciéndole, che, fíjate, y arrancó, hace un año. Y ella no cambió, sigue siendo la misma, pero hoy la quiero más, es distinto, me siento a hablar y hablamos, hay una parte de encontrarse con un otro que está conectando con el deseo que es muy linda, cuando uno está en ese lugar también, con un otro que te dice, che, hoy no, hoy quiero dormir siesta, que no te dice, sí, hoy sí, dale lo que vos quieras, porque viniste de Buenos Aires y estás una tarde nada más, no, che, yo estoy recansada, quiero dormir siesta, qué bien, amiga, le digo, buenísimo, capaz me tenga que adaptar yo esta vez, y a mí me pone muy feliz, y creo que sí, lo milito de esa manera. Bueno, nosotros pensamos que el psicoanálisis no es una torta para repartir, sino una peste para transmitir. Hermoso testimonio, ¿no? Esto de los otros deseando también, ¿no? Esta experiencia, este testimonio de tu amiga que arranca el análisis y se empieza a hacer ese trabajo también de estar más conectada con lo que, bueno, con lo que quiere, ¿no? Esto que vos nombrás como el deseo, y el psicoanálisis lo nombramos así. Sol, nos queda la curiosidad a todos acá, la verdad, pero yo te había hecho la pregunta de vos trabajás en los medios, ¿no? Y quiero insistir en esto porque nosotros estamos muy preocupados por la divulgación, de hecho el podcast tiene esa misión, en el CAPA hablamos de popularizar sin vulgarizar, y me interesa que nos des tu opinión, digamos, ¿te parece que es posible en esta articulación, digamos, el psicoanálisis, los medios y la divulgación, hacer eso, ¿no? Este lema que tenemos porque el riesgo que se corre es justamente de vulgarizarlo, ¿no? En esta misión de popularizar. ¿Qué se te ocurre a vos? ¿Te parece que es posible? ¿Qué escuchás, no? Porque bueno, hoy hay mucho también en las redes. Yo creo que en los tiempos que corren, antes era muy enemiga del analista hablando en un medio de streaming o de un estudio de televisión. Sí. Y la gente haciéndole preguntas y respondiendo, quizás con postulados más que porque es muy difícil responder algo general en un marco en el que no conocés la historia de la otra persona, no sabés lo que representa para la otra persona. Antes era más enemiga, ahora yo creo que se vende de alguna manera. Y está buenísimo que se venda. Entiendo la no vulgarización y banco a morir, pero también es verdad que no podemos sostener, reitero, en los tiempos que corren, esto de los jesuitas, de che, yo arranqué análisis, está buenísimo, che, de boca en boca, cuando en verdad hay a disposición una maquinaria de medios y de formas de llegar al otro que están muy buenas. Yo no sé cuál es la manera, ojalá la supiera, ¿no? Pero creo que hay que probar. Y sin subestimar, sin vulgarizar y sin subestimar. Porque se subestima tanto al otro, al que está del otro lado, al que está escuchando desde la casa, al que consume cierto medio de comunicación. Sí. Y quizás el otro tiene muchísimas ganas de que no lo subestimen y de que lo desafíen. Siento que hoy está todo tan fácil, se llega tan fácil a ciertas conclusiones de,
Y si la verdad es que si tu novio te deja, y bueno, y te va a dejar, y vas a aprender de esto, y después vas a encontrar, y si no, y sí, probablemente sí, no estás diciendo nada que yo no sepa. Yo no quiero escuchar lo que tengo ganas de escuchar, tengo ganas de que me digas, no, flaca, ¿qué te importa lo que piensa tu novio? Importa lo que pensás vos, lo que te está pasando a vos. Yo creo que eso es, más el cachetazo. No sé cómo se da el cachetazo a través de YouTube, lo podemos llegar a charlar, pero estaría bueno dirigirse a todos sin subestimar. Porque, como dijimos al principio, yo sentí que el mundo del psicoanálisis era un club al que yo no podía acceder. Y si hay un reel, no estoy en contra de los reels, pero digo, si hay un tipo hablando en televisión y yo lo puedo escuchar, y yo quizás creo que con eso para mí ya está. Yo creo que hay una historia que hay que contar y decir, che, vos también podés entrar acá. Tenés que golpear la puerta nada más y abrir. Alguien te va a abrir. Siento que es eso, no subestimar. A mí le agradezco a mis amigas que me dijeron un día, che, nadie te va a decir que lo que vos contás es poco, que lo que te pasa está mal, que lo que te pasa no es lo suficientemente interesante, que no lo podés pagar. Y no hablo de lo económico, aunque también, ¿no? Pero digo, lo que te pasa es importante para vos. Y creo que ese es quizás el mensaje, al menos el que me llegó a mí. Bien. Bueno, Sol, gracias. Me quedo pensando igual, para otra conversación. La verdad que no tenemos más tiempo, pero te vamos a volver a invitar. Voy a venir. Bueno, hagamos una segunda edición. Y... Me vengo un poco más producida igual. Bueno, pero estás divina. Estás divina. Sí. Bueno, Sol, gracias a ustedes. Ahora sí, unos mates.